Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén. Y mientras éste paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús les replicó: os voy a hacer una pregunta y si me contestáis os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar: si decimos que es del cielo, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Temían a la gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es un Evangelio un poco extraño porque parece como si Jesús hiciese el gallego, respondiendo preguntas con otras preguntas. Pero en el fondo es esa actitud que el cristiano debería tomar en algunos momentos, especialmente con las autoridades o con aquellos que se creen que son autoridad y que están por encima casi del bien y del mal. Veamos la escena. La escena es clara, aunque no nos lo pone al inicio hoy, pero viene del Evangelio de ayer. Jesús ha volcado las mesas de los cambistas allí en el templo, ha sacado los animales, no dejaba que comerciasen dentro del templo, y una vez ha hecho esto, pues después está dentro del templo, allí, como dice aquí, como paseando, que entonces se le acercan los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, o sea, lo que sería casi el Sanedrín, es como un juicio a Cristo, como un prejuicio. El juicio vendrá después del Sanedrín, pero aquí viene un prejuicio, que ya quieren juzgarlo, aunque aquí no se ha constituido el Sanedrín como tal, pero el Sanedrín es esto: los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo. Bien, y le hacen la pregunta: ¿con qué autoridad es esto? ¿Qué te has creído que eres? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Claro, aquí recordemos que dentro de muy poco, esto ya es la Semana Santa, ya estamos a punto de la muerte de Cristo. ¿Por qué lo matarán? Porque siendo hombre te has hecho Dios, cuando realmente es el Hijo de Dios, es Dios que se ha hecho hombre. Pensad que esa es la misma mentalidad del mundo de hoy. Cuando nosotros creemos en Cristo, decimos: Dios se ha hecho hombre, la encarnación. Cristo es el Hijo de Dios, que se hizo hombre para morir por nosotros y dio la vida por nosotros, y mostrarnos el camino que lleva al Padre. Mentalidad del mundo. ¿Quién es Cristo? Un hombre que se hace Dios. Es esto. Es el pecado del mundo. El pecado del mundo que estaba ya en el Sanedrín, pero es el pecado del mundo de hoy, exactamente ese. Y eso lo iremos viendo en muchos evangelios, cuando se nos hablará del juicio, y de hecho el Evangelio del domingo lo veremos muy bien, esta mentalidad: el que no cree en el Hijo ya está condenado por no creer en el Hijo, en que Él es el Hijo de Dios. Y es el pecado común de nuestro tiempo. Sí, Jesús, bueno. Y a muchos, imbuidos por ciertas mentalidades, no existió. Vale. Otros, cuando no pueden negar la existencia porque es evidente, bueno, pero entonces era uno que se hizo Dios y por eso se pasó de rosca y lo mataron por eso. Otros dicen lo mataron porque con que era buena persona, las autoridades malas matan a los buenos. Bueno, ¿cuál es la respuesta real? Es Cristo, Hijo de Dios, que entrega su vida por nosotros. Bien,
Lo primero es eso, darnos cuenta de que el problema de fondo no es un problema de los fariseos, del Sanedrín, es el problema universal ante Cristo. ¿Quién es Cristo? Y si os fijáis bien, este Evangelio, cuando leíamos las primeras partes, se veía muy claro, antes de Jesús empezar a enseñar, se iba viendo qué hacía Jesús. Y lo primero, enseñaba con autoridad y sacaba demonios con autoridad. ¿Quién es este que tiene autoridad sobre los demonios? Que cura a los paralíticos con autoridad. Y después se fueron viendo toda una serie de cosas. ¿Quién es este que perdona los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Y quién es este que para los vientos y para las tempestades? ¿Y quién es este que resucita a los muertos? ¿Quién es este? Y este es Dios que viene a nosotros. Ese es el centro del Evangelio. Por eso, cuando nos plantean según qué tipo de Jesús, lejos del Evangelio, el que se inventa el mundo porque no le interesa Jesús, Hijo de Dios. ¿Por qué no le interesa? Porque si reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, solo te queda una, que es seguirlo, creer en Él, amarlo, hacerte discípulo. Porque si realmente Dios se ha hecho hombre, ¿qué hay de más grande? Nada. Es Dios que viene a nosotros, pues nosotros que hemos de ir a Él, que ha venido aquí a nosotros. Bien. Problema, ¿quién te da esta autoridad? Como diciendo, aquí la autoridad somos nosotros, a ver qué te has creído. Por eso Jesús no quiere responder, lo saben perfectamente los fariseos, la autoridad de Jesús. Viene en nombre de Dios, porque Él es, por eso lo acusarán. Tú que eres hombre te has hecho Dios. Saben bien que Jesús viene de Dios, así que no hace falta responder. Pero entonces Jesús les quiere ponerse, que se pongan delante de cómo ellos actúan. Por eso les responde, os responderé si me respondéis a esta pregunta. Juan, ¿venía de los hombres, era del cielo o era de los hombres? Porque en el fondo el problema de Cristo es ese, ¿es de Dios o no es de Dios? Y si es de Dios nos hemos de rendir ante Él. Pero con que no queréis aceptar, vamos a Juan. Entonces os diré yo quién soy. Ya está diciendo Jesús aquí claramente, Juan era de Dios como yo soy de Dios. Pero Juan era el enviado a aquel que tenía que venir y yo soy el que Juan profetizaba. El Cristo, o sea, el Mesías, el Salvador, el Dios que viene a vosotros. ¿Cómo se lo dice? Con esta pregunta. ¿Venía de Dios o no venía de Dios? Y aquí viene el gran problema. ¿Cómo vamos a decir que no viene de Dios porque nos tiramos el pueblo encima, porque todo el pueblo sabe y dice y cree en Juan Bautista? Nosotros no. El pueblo cree en Jesús, nosotros no. Ese es el gran problema del Sanedrín y de nuestro mundo. ¿Creen en Dios o no creen en Dios? Porque de creer en Cristo a no creer en Cristo, el mundo es totalmente diferente. Desde las leyes, las costumbres, las formas de hacer, la educación, todo cambia. Si de verdad Dios, Cristo, es el Hijo de Dios. Si de verdad hemos de confiar en Él, si de verdad Él es la palabra de Dios, si aquello que dice va dirigido a nuestras vidas, o simplemente lo único que importa es hablar de que somos libres para hacer lo que los políticos quieran, que ese es el gran problema de nuestra época. Decimos libertad, libertad, el pueblo es libre, pero después te dicen, nosotros te decimos lo que tienes que hacer, lo que tienes que creer, lo que tienes que defender y lo que no puedes defender, lo que no puedes hacer, lo que no puedes creer. Y solo nuestros valores son los únicos del mundo. Eso te dice el mundo. Ese mundo que niega a Cristo y que no quiere que Cristo esté en el mundo, esté cerrado en las iglesias, vale, hasta ahí lo dejamos. Que un día haga una procesión, vale, lo dejamos. Pero que no entre en nuestras escuelas, que no entre en las universidades, que
que no entre en los centros cívicos, que Dios no entre en el mundo. El mundo es sin Dios. Ese es el gran problema. Y ganan cuando nosotros nos dejamos convencer de ello y sacamos a Dios de nuestro corazón o de nuestras familias. Entonces es cuando ganan. Aunque sabemos que el triunfo final es de Cristo, pero cuántos cadáveres por en medio hasta que se llegue al triunfo final. Recordemos aquello que nos dice el Catecismo y que sale ya en la Escritura. ¿Cómo acabará el mundo? El mundo acaba en el momento en que el diablo piense que ha vencido y ha convencido al mundo contra Dios, y el mundo esté contra Dios en todo y parece que Cristo ha perdido. En ese momento, Cristo vence y vuelve y se acaba el mundo. El mundo, porque el mundo es de Cristo y es la derrota definitiva del mal cuando el mal piense que gana de forma definitiva. Sabemos muy bien que el vencedor al final es Cristo, pero no nos interesa solo que Cristo sea al final el vencedor, sino que cada hombre, cada persona, cada uno de nosotros pueda convertirse de verdad y llegar con Cristo a la vida eterna.